Hemos invitado para cerrar esta edición de Pulso Local al periodista de Diario La Capital de Rosario, Mariano Darrigo, especialista en temas políticos, para hacer una síntesis, un balance, algunas conclusiones de lo que dejó esta primera etapa del calendario electoral, que fue la presentación y confirmación de los nombres. De lleno ahora nos lanzamos en la campaña propiamente dicha. Hola Mariano, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Germán, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿podemos hablar de vencedores, derrotados, algún herido después del cierre de listas? Bueno, a ver, yo creo que el gobernador Omar Perotti es un vencedor dentro de un esquema, no digo una victoria pírrica, pero bueno, es un liderazgo que está golpeado, acotado, debilitado. ¿Cuál es la parte luminosa para Perotti del cierre de lista? Bueno, que logró tener lo que a él más le importaba, que era una lista de diputados con una fuerte impronta propia, encabezarla, y pudo tener, bueno, imponer de alguna manera condiciones a Marcelo Lewandowski, que él quería ser candidato a gobernador, pero no tenía una estructura propia para poder hacerlo, y la única forma que tenía de ser candidato era acordando con la provincia. Lewandowski en ese esquema se lleva la fórmula completa con Silvina Frana, pero solamente logra ubicar un solo candidato a diputado, que es Miguel Rabia, actual senador por Rosario, pero con una lista con una fuerte impronta perotista. Me parece que ahí el gobernador es el ganador, por lo menos de esa negociación. Un referente de su espacio, que es Roberto Mirabella, aparece como uno de los derrotados, aparece como sacrificado en esa negociación, que los últimos días de la semana antes del cierre de lista parecía que podía llegar a ser el candidato a gobernador. Bueno, no terminó siéndolo. Lo que se conoció sobre el final, sobre prácticamente el cierre de listas, esta presentación de dos fórmulas del socialismo, por lo menos para la categoría de diputados, ¿no? También es un hecho muy significativo para la política santafesina. Efectivamente, me parece que hay una larga crisis del socialismo que quizás arranca en 2019, cuando pierden Rosario, cuando pierden la provincia, que se agudiza mucho más después de la muerte de Miguel Lifchit. Y bueno, hay un socialismo que termina siendo un socio con menor peso que la UCR sobre todo, y que algunas fracciones del PRO que terminaron acordando. Y parece que la perspectiva de que el socialismo iba a tener un caudal, va a cosechar pocas bancas, muchas menos que las que tiene ahora, hace que se agudicen los conflictos hacia el interior de distintos grupos del PS, y que el sector de los herederos del lifchismo, por así decirlo, con el sector de Bonfatti, no hayan podido acordar una lista común, cuando, bueno, hay que ver efectivamente cómo se da la elección. Primero, cómo se da la interna, y después si efectivamente el frente de frente gana la general o no. Pero bueno, podemos pensar que el socialismo va a pasar de tener 14 diputados, tener 3, 4, 5, según cómo se dé la elección. Ni hablar de que hay otros grupos del socialismo que ya se abrieron del frente de frente, el caso de la Corriente Base, que está en el Frente Amplio por la Soberanía, con Carlos del Frade, otros espacios. Bueno, parece que da cuenta de un socialismo golpeado, en modo supervivencia prácticamente, bueno, frente a un escenario muy, muy difícil. Tal vez las primarias sirvan para dirimir el liderazgo de esos sectores, ¿no? Más allá de qué pueden proponer para la legislatura, entre esos dos sectores, ¿quién puede constituirse en el refundador del socialismo santafesino? Sí, creo que es algo que pasa en el socialismo y pasa en la gran mayoría de los espacios políticos. Un poco la foto del cierre de listas es dos grandes espacios, dejamos ese escenario de tercios para ir hacia un escenario bipolar, pero a la vez mucha fragmentación interna. Estamos viendo, bueno, que el espacio del oficialismo, del gobernador, va con 4 listas a gobernador, 3 listas a gobernador en la oposición, y a ver si bajamos de nivel y vemos lo que pasa en las ciudades. Bueno, es un mapa muy, muy fragmentado, muy astillado. Me parece que uno de los grandes temas de las PASO y las elecciones es justamente, bueno, que emerjan nuevos liderazgos en la provincia, porque estamos viendo como una sobreabundancia, sobran candidatos y faltan liderazgos, ¿no? Hay un déficit de liderazgo muy importante en la provincia. Mariano, justamente en esta
dispersión o multiplicidad de ofertas dentro de los frentes. Seguramente el mayor compromiso, la mayor responsabilidad va a ser el trabajo posterior a las PASO para que se queden adentro de ese mismo espacio, ¿no? Una campaña que tenga que marcar diferencias con los adversarios, pero no tanto para que se vayan. Bueno, ese es el gran desafío hacia la PASO. Es como desafío de pegarse por arriba del cinturón, un poco para usar una metáfora del box. Bueno, evidentemente entre las PASO y la PASO es una instancia de diferenciación. Es una instancia en la cual vos tenés que decir a tu electorado por qué elegirme a mí y no elegir al rival, que a la vez es tu socio. Entonces, bueno, tenemos casos de PASOs virtuosas que han soldado alianzas, y tenemos casos de PASOs que han, digamos, estallado espacio político o hacen que los derrotados no acompañan necesariamente a los vencedores. Bueno, ahí hay un trabajo muy fuerte para hacer al interior de las alianzas. Sobre todo el caso más importante me parece que es el caso de Unidos para Cambiar Santa Fe, porque bueno, es el espacio que se supone, por cómo está dado el escenario hoy, va a ganar las elecciones. Es muy probable que eso suceda. Entonces, bueno, hay un desafío muy grande porque es una coalición nueva, con muchos actores muy diferentes entre sí, digo, del socialismo a la UCD, o sea, muchas diferencias en el medio, muy amplio. Entonces, eso implica que, bueno, van a conformar todos una misma lista entre las PASO generales, y lo que se supone, si en el caso de que ganen, van a compartir un mismo gobierno. Bueno, ahí seguramente el gobernador o gobernadora va a conducir, pero bueno, eso implica que van a tener que ponerse de acuerdo por lo menos con el trazo grueso de determinadas políticas públicas en temas con los cuales hay muchas diferencias, el tema de seguridad, el tema de educación, bueno, otros temas, ¿no? ¿Cuánto crees que van a participar las figuras de la política nacional en esta instancia de primarias? Seguramente después sí, pero ahora, ¿van a elegir candidatos? Es una buena pregunta. Más allá de que hay vinculaciones bastante directas de algunos espacios con algunos referentes nacionales, digo, en el caso de Lozada, bueno, va su vice Federico Angelini, mano derecha de Burrich, muy ligada al sector del PRO. En el caso de la otra lista de Unidos para Cambiar Santa Fe, el sector ese del PRO, de Gisela Escario, es un sector muy relacionado con Horacio Rodríguez Larreta. Yo creo que hay links, vinculaciones nacionales, pero yo no veo en este momento jugando a los liderazgos nacionales, jugando tan fuertemente en la provincia. Porque me parece que las elecciones provinciales que tuvimos hasta acá están marcando de que la ciudadanía de las provincias está con muchas ganas de discutir temas locales, sí, con sus referentes locales. A la vez, hoy no tenemos esas grandes figuras nacionales, está muy en crisis el caso de Cristina, el caso de Macri. No hay grandes figuras nacionales que atraigan o que movilicen a votar, sea para apoyar o para rechazar. Yo los veo muy cuidadosos con las intervenciones en las provincias. Me parece, sobre todo porque en el caso de Unidos vamos a hacer una elección bastante abierta, bastante pareja, y nadie va a querer comprometerse demasiado con un candidato si después termina ganando el otro. Me parece que para todos Santa Fe es muy importante, porque venimos de elecciones en las cuales viene ganando el peronismo, y seguramente Santa Fe va a ser un distrito muy importante para Unidos y para Juntos por el Cambio para lo que viene. Claro que sí. Paralelamente a este proceso de definición de candidaturas y demás, en muy poquito tiempo vamos a tener que pensar y analizar la conformación de las listas que van a competir en la elección nacional. Parece un tema del que todavía no se ha abordado, pero el reloj, el calendario está en marcha. ¿Quién queda para integrar esas listas? Bueno, es una buena pregunta. Me parece que en el caso va a depender mucho de cómo se ordenen las distintas coaliciones. Me parece que en el caso del peronismo hay que ver quién efectivamente es el candidato a presidente, si hay un candidato único, como quiere Massa, en principio como parece que quiere Cristina, si hay PASO. Parece que los distintos candidatos van a tratar de tener sus propios referentes ahí. Pienso, la Cámpora tiene un lugar, se termina el mandato de Marcos Kerry, pero van a ser candidatos. Se habla de que Florencia Cariñano, directora de Migraciones, puede ser una de las candidatas ahí. Seguramente Agustín Rossi, que
se termina también el mandato de Germán Martínez, va a tratar de que renueve, es el presidente del bloque del Frente de Todos. En el caso del masismo, vimos en este último tramo de la negociación que Diego Giuliano, ministro de Transporte de la Nación, hombre de Massa, tuvo un rol muy importante en esa intermediación entre Perotti y Lewandowski, el contacto con Massa. Entonces uno piensa que seguramente puede ser una carta ahí. Bueno, en el caso de Unidos hay que verlo, hay que ver que efectivamente qué figuras pueden ser. Entonces en el caso del peronismo, los nombres que parten ahora parecen un poco más claros. Y en el mismo sentido también me parece que vale la reflexión, porque vemos en la conformación de las listas muchos representantes de Santa Fe en el Congreso Nacional, senadores, diputados con mandato recién iniciado, que deciden bajar al territorio. Es raro esto, ¿no? Es raro, y igual estamos viendo prácticamente en todos los niveles políticos que la gran mayoría de los dirigentes no completan el mandato por el cual fueron elegidos. Son elegidos, pasan 2 años, saltan a otra categoría por cuestiones de jugada política, más apuestas individuales o apuestas de sus espacios políticos, pero hay una cuestión ahí complicada. Quizás traición es una palabra fuerte, pero digamos de no respetar el mandato electoral, porque en definitiva lo que hay es una ciudadanía, un electorado que eligió a un determinado representante para que cumpla una función durante una determinada cantidad de tiempo, 4 años, y no la termina cumpliendo. Entonces, bueno, hay una cuestión ahí que, bueno, en el marco de un momento de una relación muy difícil entre la sociedad y la política, bueno, es un elemento más para el análisis. Sí, creo que lo más paradigmático es lo de Dionisio Escarpín, que es senador nacional, es un cargo absolutamente jerarquizado y viene a competir por la legislatura santafesina. No es para desprestigiar, pero claramente es un escalón o varios escalones más abajo. Tal vez pensando en una proyección futura de una gestión en la gobernación, ¿no? Puede ser que dentro de ese espacio estén pensando que si no hay reelección, no hay una reforma constitucional que habilite la reelección, puede ser Escarpín el delfín y la figura de recambio de ese espacio político. Puede ser, también lo hemos visto en algún lugar, que sea alguna candidatura testimonial. También. Suma. También. Yo no lo he hablado con ellos, pero bueno, hemos visto muchos casos de candidatos que se presentan para un puesto y después no terminan asumiendo. Sí, en principio parece una jugada como de bajar muchos niveles, ¿no? Es como estás en la universidad y bajás a segundo año de secundaria. Es medio extraño la movida, pero bueno, veremos. El peronismo se conformará, por supuesto que querrán retener la gobernación, pero se conformará con tener una legislatura fuerte que en caso de no ser oficialismo pueda hasta condicionar la gobernabilidad en Santa Fe. Bueno, me parece que eso es uno de los grandes objetivos del gobernador, de la misma manera que hicieron al inverso, Bonfatti y Lifchitz, al no tener reelección, bueno, cómo conservar un capital político, una cuota de poder en el escenario, en el ciclo que viene, es ganando la mayoría en diputados y siendo un factor, acá hay una negociación obligada ante cualquier ley, bueno, tener que acordar y tener ese poder de veto que no es nada desdeñable. Claro. Después, bueno, parece que es por eso Perotti también trató de asegurarse los 28 o la mayor cantidad de los 28 posibles, porque digamos, estos 3 años y medio de gobierno de Perotti hubo muchos conflictos con los distintos espacios internos del peronismo y me parece que el gobernador temía que se abría demasiado la lista. Obviamente la lista se va a ir armando con los representantes de las otras listas, habrá una lista mixta, pero hay que tratar de conservar la mayor cantidad de nombres propios y lo más leales posible, temiendo lo que le pasó a María Eugenia Bielsa en el 2011, que fue la candidata más votada, pero hubo una especie de revuelta, operación de otros sectores internos y terminó siendo, bueno, Luis Rubeo el presidente de la Cámara. Bueno, me parece que Perotti temía que podía llegar a suceder algo así, que otros espacios peronistas pudieran complotarse
para que él no sea efectivamente el presidente de la Cámara. Contanos algunas anécdotas y apostillas. Hoy leíamos la columna en La Capital, algunos personajes, algunas figuras, cuestiones que ha dejado el armado de listas, ¿no? Sí, no deja de ser o sea, ya es algo habitual en la política de Santa Fe, en la política de Rosario, esto de apelar a los outsiders. En el caso de Muchos periodistas, acá también. Muchos periodistas, decíamos hace un rato con un político, un armador político, decía, todo periodista es un candidato en potencia, o es candidato hasta que se demuestre lo contrario. Sí, a ver, me parece que vimos mucho esto, ¿no? Del caso de un ganés, el caso de es la nota que hacemos referencia semana, el caso de un duelo de referentes de la música tropical en Santa Fe, el hijo de Lero Mattioli contra Marco Castelló, el actual senador que es líder del grupo Caniche. Tenemos este empresario Maradona de la coalición cívica, bueno, muchos periodistas también, el caso de Gustavo Rezoaglio, de Flavia Padín, María Fernanda Rey. Bueno, es un dato llamativo que da cuenta esto de que la política, muy desgastada frente a la sociedad, está necesitando apelar a figuras, al que esté más a personas cerca, conocidas de afuera de la política. Y en el caso de los periodistas es muy tentador porque son figuras que no necesitan invertir tiempo, recursos económicos en instalarlas, ya son conocidas, en general han construido una relación de confianza y de empatía con una parte del electorado, les permite presentarse eso, personas exitosas que vienen de afuera de la política, con su compromiso cívico, aportar. Ahí el riesgo es que si esas personas no tienen la capacidad, la expertise, la formación, las herramientas para poder dar respuestas, se termina agravando y deslegitimando todavía más la política. Entonces, bueno, es una cuestión para tener en cuenta. Después, bueno, hay otras cuestiones también llamativas, no del último día, pero que ya veníamos viendo en el caso de Federico Lifchit, por ejemplo, en el caso de Rosario, que es candidato a concejal, el hijo de Miguel Lifchit, pero no por el socialismo, sino por el caso, por Arista Maximiliano Puyaro. Sí. Bueno, hay una cuestión llamativa. Sí, ha dejado mucho y que estamos descubriendo en la medida que se van conociendo y confirmando las listas. Ha sido un gusto, Mariano, dialogar contigo. Seguramente en el correr de la campaña nos volveremos a encontrar. Muy amable. No, por favor, un placer y a disposición para cuando quieras.